versículos 1 al 8. El título de este mensaje es La viuda y el juez injusto, pero también podemos llamarlo como la oración incesante. Lucas capítulo 18. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar para que Dios nos hable esta tarde. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias porque hemos podido venir a tu casa de oración para adorarte, Señor. Pero no solamente eso, sino también a escuchar de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas esta tarde, Señor, para que todas las cosas que debemos cambiar en nuestras vidas las debamos cambiar, Señor. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El propósito de esta parábola de Jesús era la de orar siempre y no desmayar. La oración para el creyente es como el aceite que lubrica la maquinaria de la vida. El aceite para un motor sirve para lubricar las partes metálicas del motor, lo cual evita el desgaste. Y cuando el motor está bien lubricado, reduce el gasto de combustible y aumenta la potencia. De esta manera la oración del creyente es parecida, ya que puede vivir de una manera plena. La oración se puede disfrutar y conocer mucho mejor a Dios. Alguien dijo: el orar es como el respirar. Nosotros cuando vivimos el día a día, respiramos, inhalamos y exhalamos. Si hiciéramos la prueba de parar nuestra respiración y aguantar la respiración, no duraríamos tanto. Hay muchos atletas, nadadores que lo hacen y duran 3 minutos, 5 minutos bajo el agua sin respirar. Pero si dejáramos de respirar, moriríamos. Así también la oración es algo parecido, ya que inhalamos y exhalamos la atmósfera de la presencia de Dios. La oración para el creyente debe formar algo natural, debe formar una parte de nuestra vida. Y Jesús lo remarca, dice que debemos orar siempre y no desmayar. Ahora, Jesús dice la necesidad. Para muchos cristianos la necesidad de orar no es tan necesaria, entre comillas. Cuando tenemos problemas o tomar alguna decisión, no vamos a orar enseguida, sino que vamos a preguntar a los amigos, a los hermanos, a la familia, y por el último recurso, para ver si nos resulta, vamos a orar. Y es por eso que la vida del cristiano no es enriquecida, porque buscamos, en vez de buscar lo primero que es la oración, lo buscamos al último. Se ha vuelto un hábito para nuestras vidas, al final. Al final oramos porque debemos hacerlo, porque fuimos enseñados así desde pequeños. Cuando vamos a la iglesia, quizá nuestro discipulado nos dicen que debemos orar, y se vuelve algo repetitivo en nuestras vidas. Es algo malo. Al final, por esa razón, nuestras vidas no son enriquecidas. El creyente no es enriquecido con la oración, porque al final orar se vuelve casi un ritual en la vida del creyente. También necesidad nos hace pensar en obligación. Uno de los sinónimos de necesidad es algo obligatorio. Y debería ser obligatorio para el creyente cumplir con alegría el orar. No hacerlo con desgano. Algunas veces los cristianos así. Vamos a orar y no quieren orar. Están en la casa y tienen que tener un tiempo de oración y no lo hacen porque están ocupados en otras cosas.
porque la oración no es algo fácil. Tener una relación con Dios no es algo fácil. Cantamos recién el 2.19, que decía: cerca de ti, Señor, quiero estar. Y para el cristiano en general, no hablo en específico, para el cristiano en general, habitar delante de la presencia de Dios no es lo que ellos anhelan, no es lo que anhelamos cada día. Y eso lo podemos ver en la oración, o en nuestra vida, en nuestra relación con Dios cada día. ¿Cuánto gastamos para orar, para estar en la presencia de Dios? Por eso digo que para el creyente se ha vuelto un hábito, y por eso la vida de los creyentes no se ha enriquecido. Por eso cuando uno en la iglesia hermanos dicen: vamos a orar por el avivamiento de la iglesia, para que más personas sean convertidas, o vamos a orar para que la obra, no sé, en Peñaflor o en otros lugares sea bendecida. ¿Por qué no crecen por qué no hay esas oraciones no son respondidas? Porque nuestras oraciones no son como deberían ser. Son casi un ritual. Oremos y oramos, y luego en la semana nos olvidamos de la petición, y luego en la iglesia decimos: voy a orar por ti. Pero en realidad es una mera palabra. Nos oramos en la casa después, nos olvidamos. Mire, vamos a ver Salmo 42. Vamos a ver 3 pasajes cortitos sobre cómo el salmista necesitaba orar o buscar la presencia de Dios, y cómo eso nos desafía a nosotros a buscarlo a Él. Salmo capítulo 42, versículo 1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista buscaba tener una relación cercana con Dios cada día. Incluso él decía: ¿cuándo, en qué tiempo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Acaso en nuestra oración diaria decir: Señor, quiero pasar orando contigo? Quiero tener una relación contigo ahora, este día. Generalmente no es así. Se nos olvida. Estamos en nuestras cosas en el trabajo, después llegamos al trabajo cansado, tomamos once, vemos la televisión, nos acostamos y se nos olvida que debemos tener una relación con Dios. Vamos a otro versículo. Salmo capítulo 63. Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El salmista lo buscaba de mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Hay personas que se levantan más temprano. Pero el salmista decía de madrugada. Nosotros podríamos orar, levantarnos media hora antes para orar. Aunque es difícil. Pero orar no es algo fácil. Como les dije antes, orar no es algo fácil. Otro versículo, Salmos capítulo 84, aquí en el ladito. Versículo 1. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Versículo 2. Anhela mi alma, y aún ardientemente decía los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista necesitaba ardientemente buscar una relación con Dios. Generalmente el cristiano no busca ardientemente una relación con Dios. Tal vez sus intereses no están en tener una relación con Dios. Sus intereses están en otros lados. En la diversión, entretenimiento, descanso. Pero tener una relación con Dios no es algo prioritario para la vida de un creyente. La oración implica esfuerzo. Hay que apartar tiempo para hacerlo. Tiempo que se usa para otras cosas. Pero ¿saben qué es lo importante? Que es por medio de la oración que conocemos mejor al Padre. Es a través de la oración que nos tornamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es entonces nuestra vida, en ese momento, es enriquecida. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 decía: orad sin cesar. El apóstol no decía que fuéramos solamente los domingos a orar a la iglesia.
antes, años atrás, había reunión de oración los miércoles. Pablo nos decía, vayan a la reunión de oración los miércoles a orar. O vayan al culto que ustedes van a orar, no sé, los jóvenes vayan los sábados solamente a orar. O vayan los domingos en la mañana con los Miguel a orar. No, orar sin cesar, orar todos los días. Orar, como vamos a ver en este tema, una oración incesante. Como el salmista tenía una oración ardiente. Como el salmista decía en los capítulos que vimos, que él necesitaba todos los días buscar a Dios, presentarse ante Dios. Era un anhelo para él. Y debería ser un anhelo para nuestras vidas. También debemos mirar el ejemplo de Jesús. Igual voy a tocar un poco más adelante, pero Jesús tenía una relación cercana con Dios, pasaba mucho tiempo orando. Vamos a ver algunos versículos después sobre eso. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. Versículo 1 decía sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No debemos desanimarnos cuando oramos, ni cansarnos. A nuestra carne, como le dije, no le gusta orar. Preferimos los placeres de la vida antes de tomar ese tiempo que usamos para satisfacer nuestros deseos e invertirlos para pasar tiempo valioso con nuestro Dios. Si queremos ser hijos de Dios llenos de fe y que tengamos victoria, necesitamos trabajar en esa área de nuestra vida. Ahora, vamos a la parábola. Versículo 2. Dice, diciendo, había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez malo. No temía la justicia de Dios, ni siquiera la opinión de las personas de su alrededor. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda era pobre. No tenía abogados para ir al juez para que defendieran su causa. Ella iba todos los días iba donde el juez para que el juez le hiciera justicia. En el tiempo de Israel, las viudas y los huérfanos eran el grupo más vulnerable en aquel tiempo. La Biblia lo menciona en Éxodo 22:22. Vamos para allá un momento. Éxodo 22:22. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Ya en el Antiguo Testamento habla que deberían respetar a las viudas. Este juez no las respetaba. Santiago también, en el Nuevo Testamento, también habla sobre las viudas. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces también ellos debían, en el Nuevo Testamento decían que debían visitar a las viudas en sus tribulaciones. Volvamos a Lucas capítulo 18. Entonces esta viuda iba todos los días delante del juez para pedirle que el juez la librara de su problema. El versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me es molesta habla sobre exhibir. Se supone que la viuda iba todos los días delante de él. La gente podría pensar, bueno, él no le está haciendo caso. Algo está pasando en eso, en el momento en que la viuda va delante de él todos los días. Quizá él, no sé, puede ser que sea corrupto o que esté haciendo las cosas mal. Y cuando dice que
me agote la paciencia habla sobre un golpe, como un moretón en el ojo, como en el boxeo cuando los boxeadores golpean al otro y uno queda derribado, en knockout, queda derribado, no puede levantarse, eso quiere decir. Me agote la paciencia habla sobre una sensación de derrota y de vergüenza, que tantas veces que la viuda iba a pasar delante de él, al final de cuentas, él iba a saber que iba a ser derrotado y avergonzado delante de las personas que estaban alrededor de él. Ahora, el versículo siguiente dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Ahora, no debemos suponer que Dios hará todas las cosas que le pedimos. Yo después compartía este estudio, decía que quizás nos pedimos cosas a Dios que Dios no nos va a dar. Por ejemplo, decía, si yo le pido a Dios un auto, o sea, no me lo dé, porque quizás Él sabe las cosas que yo necesito de verdad. Entonces nosotros no debemos pensar que al orar insistentemente Dios nos va a dar las cosas que le pedimos. Él sabe qué son las cosas buenas para nosotros, para nuestras vidas. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Hay un pasaje en la Biblia, parece que Lucas capítulo 17. No lo noté. No importa. Hay un versículo en la Biblia, sí, que habla sobre, también habla sobre la referencia del contraste que hay entre las características del hombre y de Dios. Habla sobre qué padre le daría a un hijo si un hijo le pide pan, le dará una serpiente, y si le pide, bueno, ustedes conocen el versículo, yo no me traspapelé. Pero habla sobre el contraste que hay entre eso. Los padres, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, aún más Dios le dará cosas buenas a sus hijos. Siendo los hombres malos, Dios es misericordioso y bueno. Así también hay un contraste entre el juez injusto, que siendo injusto aún así, él le daría justicia a la viuda. Así también Dios hará justicia, dado que Dios es justo y misericordioso a sus hijos. Versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas capítulo 17, versículo 26, dice: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. La fe en los tiempos de la venida del Hijo del Hombre podrá ser así. En los tiempos de Noé predicó muchos años que iba a haber un diluvio, pero la gente no tenía fe en el mensaje de Noé. Ellos seguían viviendo su vida. Al final solamente quedaron 8. Ellos no tuvieron fe para creer en el mensaje de Noé. Así, cuando venga el Hijo, nuevamente Cristo, la fe podría ser igual. Estará marcada por la incredulidad de la gente. Podemos ver las noticias, como la gente cada día más se aparta de Dios, de sus preceptos. Por ejemplo, bueno, ustedes ya saben, conocen las noticias, lo que ocurrió en Argentina o en Brasil, que votaron por el no, pero quizá en unos años más terminen también legalizando el aborto. Entonces, al final, podrá solamente quedar un remanente que en verdad sea creyente, que tenga fe y no sea incrédula como la gente de hoy en día.
Mateo 24:12 también dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La que hará fe en la tierra debemos motivarnos a tener una fe de aquella clase como de la viuda, que clama día y noche por justicia, por nuestros problemas. La mujer viuda es el ejemplo de una oración de fe. La mujer le presentó el clamor de su corazón por protección de alguien que tenía el poder para hacer eso. Inclusive podemos comenzar a entender el orar al ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Al final nosotros debemos hacer como Cristo, debemos llegar a su estatura, debemos hacer las cosas que Él hizo. Ahora, Pablo, les dije lo que dijo Pablo, les dije lo que dijo Jesús acerca de la vida incesante, la vida de oración incesante. Pero también debemos mirar cómo actuó Cristo respecto a eso. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Una de las cosas que más marca el ministerio de Jesús en la tierra fue cómo Él tenía una relación muy cercana con su Padre. Bueno, eso uno lo puede ver porque Él siempre tuvo una relación cercana con Dios en el cielo. Y cuando bajó en la tierra, esa relación cercana tuvo que practicarla siempre, todos los días. Tampoco fue fácil para Él. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice: pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Veamos otro pasaje. Hechos, vamos a ver, sí, Hechos 1:14. Otra de las cosas, por ejemplo, es uno de los tantos versículos donde Jesús ora a su Padre y se aparta a solas a orar. También podemos verlo en la tentación. Él estuvo 40 días en el desierto orando. Podemos verlo en el Getsemaní. Podemos verlo en varias ocasiones donde Él habla con su Padre. Y es esa forma que debemos tener cada día para estar en comunión con Dios. Si queremos parecernos a Jesús, también debemos parecernos a cómo Jesús se comunicaba con su Padre. También la iglesia, la primera iglesia, también fue marcada por la oración. En Hechos 1:14 ¿están ahí? Hechos 1:14 dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una de las cosas, además de que ellos se compartían todo, lo que siempre se dice que daban sus bienes, lo más importante que ellos tenían era la oración. Todos unánimes en la oración. Y la forma de vida que ellos tenían con la oración hizo que la iglesia creciera. Miles se convirtieron. Y eso no fue solamente porque estaban los apóstoles en la iglesia, sino porque había una vida de oración detrás. Por eso nosotros debemos parecernos y hacer caso a las enseñanzas de Jesús. Si nosotros queremos tener una vida victoriosa, debemos cambiar nuestro modo de oración a uno más parecido al de Jesús. Esa iglesia era de una mente y estaban entregándose continuamente en la oración. Vamos a ver otro pasaje donde Jesús habla sobre la oración. Lucas capítulo 11, versículo 5. Bueno, yo creo que todos conocen este pasaje.
voy a dar un pequeño contexto. No, vamos a leerlo y después le doy el contexto. Dice, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En el tiempo, en esa región, se acostumbraba a dar paseos en la tarde porque en aquella región había mucho calor. Entonces la gente caminaba por la tarde para refrescarse. También en aquella región, uno lo puede ver en la Biblia, que se practicaba mucho la hospitalidad. Pueden leer después cuando Jesús iba a la casa de un fariseo y le lavaban los pies, bueno, era la costumbre. Entonces ellos tenían mucha costumbre hospitalaria para la gente. También las casas no eran como las casas de ahora, sino eran casas más pequeñas de un cuarto, en donde ya se cocinaba, en el cuarto se dormía, y no había camas para cada persona, sino una cama comunitaria, para la esposa, el esposo, los niños, quizás los abuelos. Entonces todos dormían juntos. Y la puerta estaba abierta durante todo el día, y solamente en la noche se encerraba. La única forma, el único motivo que uno podía tocar la puerta de alguien en la noche era por una necesidad extrema. Ahora, este supuesto amigo fue a tocar la puerta y le pidió pan. La oración insistente, y en lo que habla al final Jesús aquí en este pasaje, habla sobre la oración, una oración insistente. Ahora, la oración insistente no es que debemos ir a tirarle la puerta a Dios, no es que Dios no nos quiera abrir. Eso quiere decir que si la insistencia molesta de un amigo, por obligar a otro supuesto amigo egoísta a levantarse para darle lo que necesita, ¿cuánto más Dios, que es un Padre modelo, suplirá nuestras necesidades? La prueba de la sinceridad de nuestro deseo está en la pasión que le pedimos a Dios. No es que si oramos tantas veces, no es que Dios se ría o disfrute vernos sufrir por orar. Solamente debemos, cuando Él dice que nuestra oración debe ser insistente, Él quiere que mostremos que nuestra petición es genuina. Porque yo creo que si nuestra oración no es genuina, o sea, la oración de nosotros no debe ser como, bueno, voy a orar y oro hoy día, y mañana se me olvida. Eso no es una oración genuina por una petición. Por eso Dios busca una oración insistente. Él quiere que en verdad sepamos que la oración que estamos pidiendo, la petición que estamos pidiendo es realmente necesaria para nosotros. Ahora, incluso si la respuesta no llega tal cual nosotros la pedimos, la respuesta llegará desde la sabiduría y del amor de nuestro Dios, que nos conoce mejor, aún mejor que nosotros mismos. Vamos a ver a otra persona, a otro hombre que también fue una persona que fue marcada por la oración. Vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1, versículo 2 y 3. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento.
hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel tenía una petición muy grande. El contexto Daniel, para tener una necesidad tan grande de no comer, ni beber, ni lavarse, debe ser algo, bueno, yo nunca lo he visto en una persona. He visto como huelga de hambre, pero nunca una persona que por aflicción quede sin comer ni beber. No creo que ninguno, bueno, a mí nunca me ha pasado, pero no creo que a nadie de aquí, creo, que haya estado tanto tiempo por alguna necesidad especial, tan afligido para olvidarse de comer ni de beber. Pero Daniel sí la tenía. El versículo 2 decía que estuvo afligido por el espacio de 3 semanas, no fue algunos días. Fueron 3 semanas en que él estuvo sin comer ni beber nada. Ahora el versículo 11. Dice, me dijo Daniel, varón muy amado, el ángel de Dios, después de 3 semanas, llegó donde Daniel. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que yo te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Le dijo Daniel, varón muy amado, ¿qué dirá Dios de ti y qué dirá Dios de mí en el cielo? Cuando oramos, nos dirá, voy a hacer un Pedro muy amado, no hay un Pedro Cristo. Pedro muy amado, nos dirá así cuando oramos delante de Dios. Los muy amados para Dios son aquellos que le buscan, son aquellos que le conocen, que se acercan a Él. Dios se complace de Daniel, o de hombres y mujeres que como Daniel disponen su corazón para ofrecer, someterse a los deseos de Dios. El versículo dice, versículo 12 dice, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dispusiste quiere decir ofrecer, someterse o dedicar, someter nuestros deseos, nuestra carne delante de Dios. La oración es oída inmediatamente en el cielo, aunque la respuesta tarde en llegar. No fue al mismo tiempo que la respuesta llegó donde Daniel, sino se demoró 3 semanas en llegar a donde Daniel. También tiene que ser una ayuda para nosotros cuando oramos, que nuestra oración llegue enseguida donde delante de Dios. No es que se tarde en que Dios la escuche, sino lo que tarda en la oración, la respuesta a la oración es, claro, la respuesta. La respuesta tarda, pero la oración es escuchada inmediatamente delante de Dios. La oración es oída inmediatamente en el cielo, aunque la respuesta tarde en llegar. ¿Qué pasaría si Daniel se hubiera desmotivado? Muchas personas, muchos creyentes, oran por tanto tiempo por una petición. Quizá oran porque tengan familiares sin converso. Oran 3 semanas, un mes, y no hay respuesta de la oración. Y eso desmotiva. O tenemos alguna decisión importante que hacer, pero no vemos la respuesta de Dios como tal, como las queremos que aparezca. Y nos desmotiva. Nos desanimamos. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera desmotivado? Hubiera pasado una semana, 10 días, 15 días. Tal vez Daniel hubiera dicho, Dios no me ama. Dios se olvidó de mí. Dios no me escucha. Y son cosas que los creyentes dicen. Los creyentes dicen cuando sus oraciones no son respondidas rápidamente, dicen, quizá he pecado, tengo algo malo dentro de mí, o quizá Dios no me escucha o dejó de escucharme. Y los cristianos generalmente
o algunos cristianos se alejan de Dios por esas causas, porque creen que no van a ser escuchados por Dios, o creen que sus peticiones tienen que ser contestadas rápidamente. Pero así Dios no trabaja. Pero Daniel no se desmotivó, no se desanimó. Y a las 3 semanas el ángel llegó. ¿Qué motivador sería para nuestras vidas que creyésemos cuando oramos que el ángel de Dios vendrá a darnos respuesta a nuestras oraciones? Eso sería una cosa gratificante para nosotros y nos daría más pasión para orar, sabiendo que Dios nos contestará rápidamente. Dios, debemos creer que siempre Dios contestará nuestra oración. No importa lo pronta que llegue la respuesta, no importa lo larga que llegue la respuesta, nuestra actitud hacia la oración debe ser la misma, debe ser incesante, como el salmista. Y siempre esperando y sabiendo que Dios va a contestar la oración. Insistir a Dios hasta obtener una respuesta no significa, como dije antes, estar en reuniones de oración. En la oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios. Como si viviéramos por esa petición día tras día, creyendo que vamos a tener respuesta. Al persistir en la oración, crecemos en carácter, en fe y esperanza, y somos moldeados a través de la oración. Versículo 12 dice nuevamente, entonces me dijo Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dice que a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué causa tu oración, tus palabras, cuando clamas a Dios? ¿Acaso hay movimiento en el cielo cuando tú oras? Cuando Daniel oró, Dios lo escuchó y mandó un ángel enseguida para que respondiese a la pregunta que tenía Daniel, a la aflicción de Daniel. Pero ¿acaso nosotros cuando oramos algo se mueve en el cielo, Dios quiere responder enseguida? ¿Hay movimiento en el cielo cuando tú oras a Dios o nada sucede? ¿Quién se mueve en el cielo en tus oraciones? Porque al final nuestras oraciones no son como el salmista. Nuestras oraciones no son como Jesús. Nuestras oraciones no son como lo que dijo Pablo, de orar sin cesar. Nuestras oraciones son mecánicas, repetitivas. Oraciones que no tienen fervor ni pasión por estar en la presencia de Dios. Muchas veces, cuando vengo los jueves a la reunión de oración, estudio, me ha pasado he pensado que tal vez los hermanos no se acuerdan de las peticiones de la semana. Bueno, yo tampoco me acuerdo cuando las dicen, no me acuerdo, ni siquiera cuando oramos, después de orar se me olvidan. Yo creo que, también le di una idea a los hermanos que podríamos anotar la oración en un papelito y así abordarnos en la casa. Pero las oraciones de nosotros en la iglesia pueden sonar bonitas, o podemos orar y pasar un tiempo, una hora orando, pero en la casa no lo hacemos. Lo más que hacemos decimos, Señor, gracias por este día. Son repetitivas. Siempre usamos las mismas palabras para hacerlo. Y como son repetitivas, son un hábito para nosotros. Al final, nuestras oraciones carecen de pasión. Nuestras oraciones carecen de fervor por estar con Dios. Para arrojar nuestro corazón delante de Dios y para que Él sepa las cosas que nosotros sentimos. Por eso, algunos cristianos se cruzan y dicen, voy a orar, por que mi familia se convierta. Y se cruzan de brazos, oran un día y listo. Y se cruzan de brazos esperando que Dios lo va a hacer. Pero así no es la cosa. No es que nosotros vamos a orar y vamos a esperar. No debemos orar insistentemente. ¿Y qué demuestra eso? Que en verdad queremos, de verdad lo necesitamos. Y también me acordaba en Peñaflor. Queremos que la gente se convierta en Peñaflor.
que vayan a la iglesia, queremos que la iglesia crezca, pero si nuestras oraciones son los domingos solamente y en la noche, en la semana nos olvidamos, esa oración no va a mover nada en el cielo. Y quizás Dios se demore muchos años en cumplir nuestras oraciones. Pero si nosotros somos insistentes, quizás Dios lo haga enseguida. Así debemos hacer como Daniel. Daniel estuvo 3 semanas. Yo creo que si el ángel se hubiera demorado más, 2 meses, Daniel hubiera seguido orando. Nosotros tenemos que ser como él. Si quizás no podemos llegar a ser como Jesús, podemos ser como Daniel. Que él tenía un fervor por la oración, por estar delante de Dios. Los grandes hombres de Dios marcaron sus vidas por la oración. No era una oración esporádica, sino una oración ferviente. Miren, vamos a ver Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 8 y 18. Dice: en Horeb provocasteis a ira de Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. ¿Se acuerdan que Moisés llegó al monte, subió, hizo las tablas de la ley, y luego abajo hicieron un becerro? Bueno, esto está pasando. Versículo 18. Y Moisés dijo, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal delante de Jehová para enojarlo. Y versículo 19 dice: porque temí a causa del furor y de la ira de Jehová, con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Moisés estuvo 40 días más en el monte orando para que Dios no destruyera a su pueblo. Moisés parece que también dijo: ráeme de tu libro, pero no destruyas a tu pueblo. Increíble. La oración, el fervor y la oración incesante de un siervo de Moisés que tuvo por el pueblo de Israel. Así, y esa oración y la oración que tenía Moisés delante de Dios marcó su vida y su ministerio en el pueblo de Israel. Vemos otro pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 1 dice: pasadas esas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 4 y 5. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Josafat, y usted puede ver el título de arriba para no leer todo el pasaje. Josafat oró a Dios y Dios le dio la victoria. Y así podemos ver en la Biblia otros grandes hombres de Dios que usaron la oración ferviente para tener ayuda de Dios, protección de Dios, que Dios hiciera justicia. Y ellos marcaron sus vidas con la oración. Y así nosotros también debemos marcar nuestras vidas. Pero no solamente la oración funciona en el Antiguo Testamento, sino también en nuestros tiempos. Estuve buscando sobre Spurgeon y hablar sobre su éxito. Decía que él lo atribuía a la unción del Espíritu Santo en su vida. Y que decía constantemente: es mi oración que sea el Espíritu Santo quien me guíe en todas las partes más pequeñas y menos importantes de mis servicios. También en la iglesia de Spurgeon, la oración era un factor determinante. Había un salón en el sótano de su templo donde siempre habían personas de rodillas intercediendo por la iglesia.
Él siempre declaraba que ese lugar era el generador del poder de la iglesia. Entonces, no solamente en el Antiguo Testamento había gente que oraba, no solamente Jesús oraba, no solamente Pablo decía que había que orar, no solamente la iglesia oraba, la primera iglesia oraba, sino también grandes hombres de Dios predicadores que fueron grandes evangelistas que llevaron a mucha gente al evangelio, usaron la oración como la forma de poder hacer que Dios cumpliera sus peticiones y que moviera a la gente. Así surgen las grandes victorias por medio de la oración persistente. Tenemos el ejemplo de la viuda. Su insistencia logró el objetivo. Dios pronto responderá a tu oración. Quizás me digas, pero tú no conoces mi petición. Quizás mi petición es mucho más complicada de lo que Dios podría pensar. Pero sabes, yo no conozco tu petición, no conozco tu corazón. Pero Dios conoce tu problema mejor que tú. Y Él sabe lo que es bueno para ti. Y Él sabe cómo va a responderte. Quizás no te responda como tú quieras, pero lo va a hacer. Si tu oración es persistente, si tu oración es con fervor, si tu oración es como el salmista, o como Jesús, o como Daniel, Dios te va a responder. No debes desanimarte por eso. Ahora, no sé si tú sientes la necesidad de tomar un reto esta noche. A lo mejor sientes que has olvidado cómo orar a Dios. Hemos convertido nuestro momento de oración en algo repetitivo, esporádico, sin la pasión y sin el fervor que deberíamos tener. Necesitamos meternos más con Dios, profundamente en la oración, con aquella agonía que tuvo nuestro maestro allá en el Getsemaní. Que aquella petición de Jesús a su Padre hizo que tuviera cambios físicos, como ese sudor, lágrimas como gotas de sangre. Esa agonía que no se muestra en ninguna parte de los evangelios. Jesús casi siempre, cuando hacía milagros, no hacía esfuerzo alguno cuando hacía los milagros. Pero solamente en la oración hacía grandes esfuerzos, porque la oración para Él era necesaria. Así nosotros también debemos tener ese amor por la oración, esa agonía, ese fervor que tuvo Jesús, ese fervor que tuvo Daniel, ese fervor que tenía la primera iglesia, esa sensación de querer estar con Dios como la tenía el salmista. Si nos quedamos de brazos cruzados esperando que Dios responda, no pasará nada. Debemos persistir en la oración sabiendo y esperando que Dios va a responder. Debemos hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Vamos a orar para terminar? Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, gracias porque me das primero a mí. También te pido que tú puedas hablar también a mis hermanos, Señor. Sabemos que debemos hacer cambios en nuestras vidas. Nuestro momento de oración se han vuelto algo habitual, Señor, algo que carece de fervor, de pasión. Son oraciones repetitivas que al final las oraciones no llegan a ti y tú no lo vas a contestar por lo mismo. Pero te pedimos, Señor, que tú hagas un cambio en nuestras vidas, Señor, que desde hoy, Señor, tomamos un reto de poder orar con más pasión para ti, Señor, de ser algo constante, de esforzarnos aún quitando nuestro tiempo de entretención o el tiempo que tenemos guardado para nosotros. Podemos aprovecharlo de una mejor forma, orando a ti, Señor, y pasando un tiempo más contigo, Señor. Debemos tomar el ejemplo de Jesús, de ti, Maestro, de poder ser como tú y poder orar como tú lo hacías, Señor. Cómo buscar esa relación con Dios tu Padre. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, para que esta semana podamos practicar, para que podamos pasar tiempo más contigo, Señor, y podamos cambiar, Señor, nuestra vida de oración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.